Y vamos a buscar Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 34. Juan 1 del 1 al 34 y nos vamos de 4 en 4. Juan 1 del 1 al 34. Comenzamos con Roxana. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: Este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista. ¿Ya no? ¿Sí? Amén. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntar: ¿quién eres tú? Y él confesó. Y no negó, pero confesó: no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Hasta ahí. Juan le respondió. Hasta ahí. ¿Ya? No, sigue, pero... ¿Hasta allí? Sí. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio, diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. El mensaje se titula ¿de qué mundo estamos hablando?
A lo largo de la historia, el mundo no ha sido visto ni representado como hoy se percibe. Cada cultura lo representó desde su propia perspectiva. Probablemente los primeros mapas se referían a rutas relacionadas con la búsqueda de agua, la caza y la ubicación de cuevas. Cratis o Malotis, quien vivió en Asia Menor del 180 a.C. al 145 a.C., fue un cartógrafo, gramático y filósofo estoico griego, director de la biblioteca de Pérgamo, y a su vez fue el primero en construir el primer orbe terráqueo, esférico. Así que eso de que la Tierra era plana y que Colón no lo sabía, es puro cuento. Los griegos ya tenían la idea de que el mundo era redondo. Y añadió nuevos continentes al mundo conocido, que era demasiado pequeño respecto al tamaño de la Tierra, que habían sido determinada por los cálculos de Eratóstenes en el 276 a.C. al 194 a.C., que fue cuando vivió él. Este desequilibrio aparente era inaceptable para la cultura griega, que daba gran importancia a cuestiones como la armonía y el balance del universo, por lo que Cratis propuso la existencia de 3 continentes más allá de los mares, además del mundo conocido, que lo conocían como ecúmene. Añadió periecos, que se refiere a quienes viven en el mismo paralelo, pero en el lado opuesto. Las antípodas, que corresponderían al lugar opuesto diametralmente, mientras que antecos son quienes se encuentran en el mismo meridiano, pero equidistantes respecto al ecuador. Hay quienes siguen creyendo que la Tierra es plana. Otros consultan su horóscopo o los signos del zodiaco. Y aunque lo ignoren, siguen creyendo en el modelo geocéntrico de Claudius Ptolomeos, quien vivió del 100 después de Cristo al 170 después de Cristo. Sin embargo, a partir de Nicolás Copérnico, que vivió de 1473 a 1543, Johannes Kepler, que vivió de 1571 a 1630, y finalmente Galileo Galilei, que vivió de 1564 a 1642, prevaleció la visión que situaba al Sol en el centro. Los descubrimientos realizados en el siglo XX demostraron que ni siquiera el Sol, la Tierra, es más, la Vía Láctea, se encuentran en el centro del universo. Y por cierto, es a 2 franco-alemanes, Martin Waldseemüller, que vivió de 1470 a 1520, que era un geógrafo y cartógrafo, y Matthias Ringmann, que vivió de 1482 a 1511, humanista, geógrafo, poeta e impresor. Gracias a estos dos, América obtuvo su nombre, en honor de Américo Vespucio, pues así lo publicaron en un mapa en 1507. Así que, como podemos ver, las ideas para representar al mundo han cambiado con el tiempo. Hoy, gracias a los viajes espaciales, sabemos que la Tierra no tiene una forma esférica perfecta, sino que su forma tiene un aspecto un poco aplastado en su parte superior e inferior, y un tanto ensanchada de izquierda a derecha, por lo que podríamos decir que la Tierra es más parecida a una pera. Y de ella proviene el nombre de geoide para la figura geométrica que se le asemeja. Ahora, la Biblia habla del mundo, pero ¿qué dice? Y vamos a ver que la Biblia, una de las palabras que usa para el mundo es cosmos. Hechos 17, 24 al 28. Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor de cielos y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a toda
vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo terminado el tiempo y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándola hallen, aunque Él no esté lejos de ninguno de nosotros, porque Amén. en Él, Amén. amén. Los historiadores dicen que en Atenas había más ídolos que en todo el resto de Grecia. Los atenienses admitían a cuanta deidad les recomendaban, y en su afán de tener propicias a todas ellas, les erigían un altar. Es curioso que allí donde abundaba la cultura, abundase también la idolatría. Primera a los Corintios 1:21. Corintios. Es que no dice. 1:21. Sí. Dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. Entonces, por la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Pablo, en su discurso en el Areópago, comenzó hablando conforme a la cultura de su auditorio, entre los que se encontraban los epicúreos, seguidores de Epicuro, que vivió del 341 al 270 a.C. Él sostenía que el objetivo de esta vida es la felicidad mientras el placer, con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad. Y hoy tenemos a muchos seguidores de Epicuro. Eran pues materialistas, aunque no negaban la existencia de dioses similares a los hombres. También estaban los estoicos, seguidores de Zenón. Estos eran panteístas, de moral elevada. Y para ponerse a tono con el alma del universo, según la noción que tenían de un Dios impersonal e inmanente. Así que ambos grupos, pues, estaban en contradicción con el concepto que la Biblia nos da de un Dios personal, tan trascendente por su santidad como inmanente por su amor. Sin embargo, Pablo les expuso que Dios creó a todos los seres humanos y que estos son o somos descendientes de Adán. Por otra parte, Dios ha demostrado su poder y su inteligencia en la creación y en la historia de las naciones, para que las personas se puedan dar cuenta que Él es el ser poderoso e inteligente que está a cargo del universo. Era la voluntad de Dios que lo buscaran, palparan y encontraran. Porque de hecho, si Dios no quisiera que supiésemos que Él existe, ni nos enteraríamos que existe Dios. Pero Dios quiere que sepamos que Él existe. Y por eso se ha revelado. Y en la Biblia tenemos una revelación progresiva, donde la máxima revelación es Jesucristo, Dios hecho hombre, habitando entre nosotros. Quienes habían construido un altar al Dios no conocido, lo habían buscado, pero no lo encontraron. Los estoicos estaban de acuerdo con la idea de que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. De hecho, la mayoría de los filósofos de la época de Pablo eran panteístas. Confundían al Creador con la creación al enseñar que todo es Dios. La llamada nueva era no es nueva ni original. Ya lo decían los griegos hace siglos. Pablo utilizó las creencias erróneas como punto de partida para predicar el evangelio del verdadero Dios y terminó su alocución con el mensaje evangélico apropiado. Sería bueno que aquellos que creen que Dios tiene una madre entendiesen que, siendo la realidad que nosotros venimos de Dios,
¿Cómo puede Dios venir de nosotros? Si hacemos una analogía, una imagen hecha por el diseño y la habilidad del hombre, es creación del hombre. ¿Cómo podría esa imagen ser su creador? Y la palabra cosmos significa por derivación mundo organizado. Se usa en el Nuevo Testamento, pero no en la Septuaginta. Y el Nuevo Testamento lo usa a veces para lo que deberíamos llamar el universo, el mundo creado. ¿Qué es lo que el diablo le ofreció a Cristo si lo adoraba? Vean Mateo 4, del 8 al 9. Amén. Otra vez el diablo lo llevó a un ente muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y de este mundo es el que hablaba Jesús cuando dijo que no le aprovecharía nada al hombre el que ganase todo el mundo y perdiese su alma en procura de lograrlo. Mateo 16, 25 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre al ganar, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí la palabra que utiliza el original es cosmos. Sin embargo, el mundo que Dios hizo se encuentra en rebelión contra él. Y el orden que tenía se ha ido deteriorando por estar en las garras del maligno. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero estaba maligno. Amén. Y así, particularmente en los escritos juaninos, la palabra cosmos significa que este mundo se ha opuesto a Dios. Mundo en Juan es lo que Pablo llama carne. Y este mundo que se ha opuesto a Dios sigue su propia sabiduría. Romanos 1, 20 al 23. Es que busqué Juan, el que seguía. Pero ahí va, espera. 20. Sí. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, pretendiendo ser sabios, se volvieron necios, viviendo sin reconocer a la fuente de toda vida verdadera e iluminación. Las dos características dominantes de este mundo son el orgullo, nacido de la negativa del hombre a reconocer su estado de criatura y su dependencia del Creador, que lo lleva a obrar como si él mismo fuese el Señor y dador de la vida. La otra es la codicia, que lo lleva a desear y poseer todo lo que resulta atractivo a sus sentidos físicos. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero que
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Jesús, en su última oración en el aposento alto, no oró por el mundo, sino por aquellos que el Padre le había dado, que estaban y estamos en el mundo. Juan 17, 9 al 21. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y porque ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Hasta el 19? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Y como veíamos en el discipulado, en esta oración de Jesús, estamos incluidos nosotros. Estaba orando también por nosotros, porque nosotros somos de los que hemos creído por la palabra de aquellos primeros oyentes. Por lo que tenemos que ser la luz de este mundo. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Amén. Y a pesar de que el mundo se encuentre sometido al maligno, sigue siendo el mundo de Dios. Y la Biblia dice que al final la hermosura de la tierra será restaurada. Isaías 65:17. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Segunda de Pedro 3:13. Este es uno. 3:13. Este es. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:1. Amén. No, vamos en orden. 21, Perdón. 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Cielo nuevo y tierra nueva. Y una vez que todo el mal haya sido destruido y los hijos de Dios sean manifestados, toda la creación será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. De que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y te pregunto, ¿tú eres del mundo o solo estás en él? Otra palabra que la Biblia usa para mundo es eón. Mateo 28, 18 al 20. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podríamos pensar, como piensa la mayoría de la gente, incluidos muchos cristianos, que el fin del mundo se refiere al fin del cosmos, pero no es así. Pues no es la palabra utilizada en el idioma original, el griego kini. El original usa eón, que significa edad, era, siglo, periodo de tiempo, que en el uso neotestamentario está marcado por características espirituales o morales. Debe distinguirse de cosmos, incluso allí donde los dos términos parezcan expresar la misma idea. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Eso es 1 Corintios 3, 18 al 19. Y vean Mateo 13, 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces son las preocupaciones de la época, lo que me preocupa cada día, el engaño de la riqueza, lo que evita que la palabra llegue a dar fruto. Entonces, todas esas preocupaciones pequeñitas me roban la palabra e evita que esta dé fruto. Ahora vean Lucas 16, 8. Lucas 16, 8. 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Amén. Pues aquí en Lucas se nos advierte que quienes no han nacido de nuevo pueden tratar con sus semejantes mejor que quienes tenemos una relación personal cercana, íntima y de amor con Dios. Pues sí, son iguales. Entre ellos se entienden. Vean 1 Corintios 2, del 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Y recuerden que misterio significa algo que estaba oculto, pero que es revelado a los que han sido iniciados. Y nosotros hemos sido iniciados en el Evangelio. Entonces para nosotros el Evangelio no es ningún misterio. 1 Corintios 2, del 6 al 8, nos muestra por qué los filósofos no entendieron el mensaje de Pablo en el Areópago. Su sabiduría no provenía de Dios. Santiago 3, 13 al 17. Santiago 3, 13 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Entonces la sabiduría de los filósofos pues no era sabiduría de Dios. Por eso no entendieron lo que Pablo les decía. Vean Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y este amoldarse es la idea de como cuando tú vacías agua en un recipiente. Según la forma del recipiente, el agua o cualquier líquido se va a amoldar. Entonces Romanos 12:2 nos amonesta a tener una mente renovada para no vivir conforme a las costumbres de la época. Si Jorge Mario Bergoglio lo entendiera, y para quien no sabe quién es Jorge Mario Bergoglio, es el Papa Francisco, si lo entendiera, no estaría hablando de bendecir las uniones de aquellos que practican la homosexualidad. Cualquiera que ha nacido de nuevo tiene claro que Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de esta era infestada de maldad en la que vivimos. Gálatas 1:4. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Cristo se dio para rescatarnos de este siglo. Pero el enemigo, quien es el Dios de esta edad presente, ha cegado el entendimiento de los que solo tienen una religión. Y no se diga el de agnósticos y ateos. Segunda a los Corintios 4:4. Es que no es fácil. Dice así: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Amén. Entonces, el diablo, Satanás, ha cegado la mente de los que no creen. Por eso son incapaces de entender las buenas nuevas de salvación. Las eras han sido preparadas por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Amén. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Amén. Ajá, y ahí donde esta versión dice el universo, el original dice eón. Por lo que todo lo que Dios ha planeado se cumplirá conforme a lo que Él ya fijó. Así que en lugar de preocuparte por aquello que no puedes modificar, mejor ocúpate en aquello que si dices que Él es tu Señor, te mandó. Hechos 1 del 7 al 8. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces mejor ocúpate en ser testigo. Te pregunto, ¿y tú te has amoldado al mundo o has renovado tu entendimiento? Tú eres de los que siguen todos los trends, se me fue la palabra en español, todas las tendencias que aparecen en Facebook, que aparecen en la televisión. Eres como esos tontos adolescentes que porque a alguien se le ocurrió que lo ahogaran, está practicando el que lo ahoguen. ¿Eres de los que se tatúan porque todo el mundo se tatúa? ¿Eres de los que creen en la unión libre? ¿Eres de los que practica ser swinger? ¿Te has amoldado a este mundo? ¿O has renovado tu entendimiento mediante la palabra de Dios?
Hay otra palabra que utiliza la Biblia para mundo y es icumeni. Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Amén. Amén. Icumeni habla de la superficie de la tierra como el lugar de residencia de la humanidad, en contraste con los cielos arriba y el mundo abajo. Se puede traducir como tierra, mundo. La tierra habitada como la casa o habitación de todos los hombres en general. De ecumeni proviene la palabra ecumenismo. En el texto, el mundo entero es visto desde la perspectiva del que escribía o hablaba. En este caso se refería al Imperio Romano, por metonimia de sus habitantes. Y Mateo decía que cuando el diablo tentó a Jesús, le mostró el cosmos. Pero Lucas 4, del 5 al 6, utiliza la palabra icumeni. Lucas 4, 5 al 6. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, Amén. Entonces, Lucas fue un poco más allá. Lucas está diciendo que lo que le mostró fue a los habitantes de la tierra bajo su dominio. Porque al desobedecer el ser humano en el jardín del Edén, le entregó su mayordomía al enemigo. Romanos 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Amén. Entonces, cuando el ser humano decide desobedecer en el jardín del Edén, la única orden que tenía: no comas del árbol de la ciencia del fruto del bien y del mal. Desobedece a Dios, pero obedece a la voz de su mujer. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Por cuanto oíste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu culpa. Pero la mujer obedeció a la serpiente. Ay, ¿cómo crees que por comer de este fruto te vas a morir? No, eso no va a pasar. Bueno, dado que desobedecieron a Dios y obedecieron al diablo, se hicieron esclavos del diablo. Y solamente hubiera sido ellos dos, pero pasaron a partir a todos sus descendientes, incluidos nosotros, que hemos sido liberados por Cristo. Entonces, el ser humano en el jardín del Edén, que le había sido dado a él para que lo cuidara y lo guardara como mayordomo, al desobedecer a Dios y obedecer al enemigo, le entregó al enemigo su mayordomía. Y literalmente el mundo se fue al diablo. Por ello es necesario que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y lo que entendieron los primeros oyentes, pues estaban entendiendo todo el mundo como el Imperio Romano. Todas las naciones estaban entendiendo a los gentiles. Bueno, nosotros tenemos que entenderlo no desde una perspectiva del siglo I, sino del siglo XXI, en el que aún hay 2.000 millones de habitantes que nunca han oído hablar de Dios.
Vean Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Amén. Entonces, a la iglesia de Filadelfia, que es a donde esta porción pertenece, se le prometió protección durante el tiempo de prueba, que bien pudo ser la persecución general de Trajano, del 111 al 112 después de Cristo. Es decir, alrededor de 15 años después de que se escribió el Apocalipsis. Todas las iglesias sufrieron mucho, excepto la de Filadelfia. Hoy es una ciudad turca conocida como Al-Ashir, ciudad de Dios, porque permaneció intacta casi milagrosamente cuando el naciente maometismo exterminó prácticamente todas las iglesias del Asia Menor. Pero la promesa fue hecha porque has guardado mi mandato de ser constante, que puede entenderse de varias maneras. F.F. Bruce, que vivió de 1910 a 1990, lo entendía como el mandato de Cristo de aguantar pacientemente por su causa. William Hendrickson vivió de 1900 a 1982, lo entendía que se refería al Evangelio de la cruz, donde se muestra la paciencia de Cristo. Para el jesuita Sebastián Batina y Gassiot, que vivió de 1917 a 1992, y que tiene un comentario del Padre Nuestro desde un punto de vista semítico, es el Evangelio total de Cristo, observado perseverante y pacientemente, a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse. Entonces, los tres son muy parecidos. En el Nuevo Testamento, Icumeni se refería básicamente al Imperio Romano. En nuestros días incluye a toda la tierra. Y como sucedió en Éfeso, alrededor del mundo hay una enorme cantidad de templos o lugares considerados sagrados que se encuentran dedicados a los demonios. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y van a ir a cargar energía a las pirámides. No, eso no lo dice. 1 Corintios 10, 19 al 20. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Entonces Pablo está diciendo que atrás de cada ídolo hay un demonio. Sí, oíste bien, atrás de cada imagen hay un demonio. Salmo 106, 34 al 43. 44. Al verlos angustiados y escuchar su clamor, Dios se acordó del pacto que había hecho con ellos y por su gran amor les tuvo compasión. Hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y vuelve a reunirnos de entre las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y alabarte sea nuestra gloria. Es hasta 48. No, pero 106. Salmo 106. Salmo 107, 106. Segundo estoy en el 106. 106. ¿De cuál es que es el 34 al 43. 34 al 43. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos que fueron una trampa para ellos. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas,
al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada contaminó la tierra. Se hicieron impuros por esos hechos, se prostituyeron con sus acciones. Hasta el 43 años. Sí. La ira del Señor se encendió contra su pueblo. Su heredad le resultó aborrecible. Por eso los entregó a los paganos y fueron dominados por quienes los odiaban. Sus enemigos los oprimieron y los sometieron a su poder. Muchas veces Dios los libró, pero ellos se obstinaron en su rebeldía y se hundieron en su iniquidad. Amén. ¿Te sorprende lo que le pasa a México? Si le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a Cristo, siguen adorando demonios. Ve lo que le sucedió a Israel. ¿Por qué México va a ser diferente? Salmo 115, 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Amén. Amén. Deuteronomio 32, 15 al 25. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado estas ceballo y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y despreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños. Con abominación le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido. Dioses nuevos que vinieron recientemente. Y a los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto y se llenó de ira, a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto, e incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre ellos, y emplearé en ellos mis flechas. Serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga, y después amarga y destrucción amarga. Dientes de fiera enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera traeré duelo, la espada y dentro del terror, tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. Amén. Entonces, niño de pecho, jóvenes, adultos, ancianos. ¿Qué está pasando en México? Sigan adorando ídolos. Dice, porque le diste la espalda a la roca que te engendró. Y en la Biblia siempre que se refiere a la roca es Dios. Deuteronomio 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Así que si te enseñaron que la roca era Pedro, te mintieron. La roca siempre es Dios. Entonces decía que alrededor del mundo hay una enorme cantidad de templos o lugares considerados sagrados que están dedicados a los demonios y que producen enormes ganancias económicas, por lo que es fácil entender la oposición al Evangelio. Si tú eres de los que se preocupan por la gran tribulación, harías bien en seguir el ejemplo de la iglesia de Filadelfia y el de la naciente iglesia de Jerusalén, Hechos 2:40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo:
sean salvos de esta perversa generación. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hacía la iglesia de Filadelfia? Perseveraba. ¿Qué es lo que Pedro estaba exhortando? A perseverar. ¿A perseverar en qué? En cumplir la gran comisión. Así que discipúlate, no dejes de congregarte, practica el compañerismo, ora y predica la palabra. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Que prediques la palabra. Es el lema de mi seminario, 2 Timoteo 4:2. Y te pregunto, ¿y tú? ¿Correrás la misma suerte que el resto del mundo? ¿O perseveras en la gran comisión? Conclusión, vean el Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. En hebreo solo hay una palabra que se usa para hablar del mundo y es equivalente a ikumeni. En griego, la palabra en hebreo es tebel, mundo, tierra, toda la expansión de la tierra donde habitan los seres humanos. No incluye los océanos. También se puede referir a la gente que vive en el mundo. Y hemos visto que Dios habrá de juzgar al mundo, ikumeni, y que aquellos que han perseverado en obedecerle no tienen de qué preocuparse por la tribulación que el juicio acarreará. No será así para aquellos que se han amoldado al mundo, eón, a las prácticas de su época, quienes a fin de cuentas no han nacido de nuevo y a lo más tienen una religión que se llame como se llame, no puede salvarlos, porque es solo mediante una relación personal cercana, íntima de amor con Dios que puedes alcanzar la salvación. Es gracias al sacrificio vicario de Cristo en la cruz. La única manera en que puedes estar seguro es buscar a Dios mientras puede ser hallado. Esa es la única manera en la que tú puedes saber que solo estás en este mundo, en este cosmos, pero que no perteneces a Él, que estás dentro de la oración que Jesús hizo. El Todopoderoso Creador del universo tiene el derecho de juzgar, porque el mundo le pertenece doblemente, por derecho de creación y por haberse encarnado para rescatar lo que se había perdido. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Eso dice el Salmo 24 del 1 al 2. Sabemos que su juicio no tendrá sesgo alguno, porque será con tzedek, honestidad, justicia, precisión, una acción que se corresponde a la norma, por lo que en ninguna manera se considera anormal. Tzedek significa rectitud, justicia, honradez, actuar conforme una norma o estándar moral.
Y eso es lo que deberíamos esperar de la Suprema Corte de Justicia, que actúe con tzedek, lo mismo que todos los demás jueces. El cómo se concibe al mundo puede variar a lo largo de los años. Y de hecho así ha sido. Pero Dios no cambia. Malaquías 3, del 1 al 12. Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o jabón de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus jornaleros, contra los que oprimen a las viudas, a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor de los ejércitos. Yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía se preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Y una vez más, ¿has visto cómo las presas están vacías y cada vez más vacías? ¿Has visto cómo la sequía está acabando con los productos del campo alrededor de todo el país? Vuelve a leer Malaquías para que te des cuenta de por qué a esta nación no se le puede llamar bendita. Hebreos 13, del 7 al 8. Acuérdense de sus guías que les hablaron de la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es eterno. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 21:6. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y recuerden que Jesús le dijo a la samaritana que el agua que él daría sería un agua que brotaría para vida eterna. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El que era, el que es y el que ha de venir. Jesucristo no cambia. Dios no cambia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno solo.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo cumplirá. Si solo estás en el mundo, el juicio no tiene por qué preocuparte. Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque quienes hemos nacido de nuevo, quienes hemos optado por tener una relación personal cercana, íntima, de amor contigo, gracias a que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y que resucitó, no tenemos de qué preocuparnos. Sabemos que estamos en el hueco de tu mano y que nada ni nadie puede separarnos de ti. Nadie nos puede arrebatar de tu mano. Gracias por esa certeza, Señor. Pero, Señor, también gracias, porque fue a nosotros a quienes diste la comisión de llevar las buenas nuevas de salvación hasta el último de la tierra. Aunque los ángeles quisieran hacerlo, es al ser humano a quien tú le encargaste eso. Gracias por ello, Señor, pero también perdona por nuestra falta de no estar obedeciendo lo que tú nos has mandado. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, ¿eres del mundo o solo estás en el mundo? ¿Te has amoldado a las costumbres de esta era o has renovado tu entendimiento con la palabra de Dios? Solamente tú puedes responderlo. ¿Tienes una relación personal cercana, íntima, de amor con Cristo o solo tienes una religión? Si tu respuesta es que no lo sabes o que no la tienes, hoy es un buen día para que dobles tu rodilla y le pidas a Jesús que te perdone, para que lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador personal, para que lo invites a venir a dirigir tu vida. Hoy es el día de la salvación. Si tú ya tienes esa relación, te pregunto, aparte de ser tu Salvador, ¿es realmente tu Señor? ¿Estás cumpliendo con la gran comisión? ¿O estás esperando que lo haga el pastor, los misioneros? Porque tú no eres evangelista. La gran comisión nos fue dada a todos. Si tú no puedes ir, puedes apoyar a quien está yendo, a quien está predicando el evangelio. Y el mayor apoyo que puedes hacer es orar por ellos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.